Ujú. Vamos a desarrollar, en este caso, un tema de repente un poco más específico, ¿no? Porque específico sería un tema exclusivo. Ahí se harían todos los detalles posibles. Como nos ha tocado temas en forma muy general, ¿no? O sea que amplios. En esta parte de insuficiencia vascular periférica, básicamente, vamos a hablar de los problemas venosos y arteriales, pero a nivel periférico, como su nombre lo dice, ¿ya? Entonces hablamos de ejemplo, de espectro arterial. ¿Me escucha bien, no? ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Ok. Hablamos de las arterias y hablamos de las venas. Ya, cuando hablamos de las arterias, básicamente nos estamos refiriendo a la parte acral o a la parte periférica. ¿A qué se refiere básicamente? Vamos a ver cómo se evalúa, o sea, es nuestro objetivo, cómo se evalúa los problemas arteriales, en este caso, cuando hay una obstrucción de flujo, en el caso de las arterias, ¿ya? Obstrucción de flujo, en este caso la mayoría por aterosclerosis o por otras índoles, la cosa que hay obstrucción en flujo normal, o de repente hay una isquemia, ¿ya? La obstrucción es gradual, poco a poco, que aquí tiene que ver muchos factores de riesgo que vamos a detallar, y que el paciente básicamente se va a quejar cuando hay aumento de flujo a nivel de vaso, por ejemplo, un paciente que camina un poco más, pero clásicamente la pierna le molesta, a eso se llama claudicación, ¿no? Claudicación. Hay algunos que tienen que parar, ¿no? Entonces, se llama claudicación intermitente, o sea, para y pasa, ¿no? Porque el flujo disminuye y empieza a mejorar, ¿no? Y en otros casos hay una obstrucción arterial aguda, en este caso de repente un trombo por X motivos, ¿ya? Estamos en arteria, a eso se llama isquemia arterial aguda, es que bruscamente, puede ser horas, días, pero generalmente menor de los 2 semanas. Cuando vamos a la parte venosa, vamos a hablar de una insuficiencia venosa crónica. Entonces, básicamente, de la parte de los miembros inferiores, por ejemplo, se empieza la circulación a subir y hay unas válvulas que tienen que estar, sube la flujo venoso y se cierra la válvula. Sigue subiendo, se cierra la válvula. Entonces, va en contra de la gravedad, ¿no? Cuando, cuando se enferman las válvulas por X motivo, a eso se llama insuficiencia venosa crónica, que la mayoría están meses y años con ese problema. Entonces puede ser en la circulación profunda o en la circulación superficial y generando al final una hipertensión venosa, ¿no? Si hay hipertensión venosa hay una éstasis y todo el contenido de la vena se sale afuera, entonces el paciente va a tener clásicamente molestias, dolor, igual claudicación y edemas, ¿no? Y como cuando ocurre esto, el flujo laminar igual se altera y puede formarse trombos. Entonces se llama enfermedad tromboembólica venosa. Y tranquilamente pues se puede ir al pulmón. Ahí se llama tromboembolia pulmonar. Entonces, hablaban de etiología y factores de riesgo. En este caso vamos a hablar de la parte arterial. O sea que por qué esa arteria empezó a engrosarse o por qué esa arteria empezó a enfermarse, ¿no? Entonces, clásicamente en la historia clínica, ustedes tienen que detallar, por ejemplo, tabaquismo. O sea, que desde cuándo fumó, ¿no? A los cuántos años fumó. O si es que fumó, cuántos años fumó, ¿ya? Por día. Esa es la semiología, ¿no? Todos los detalles posibles. Por día, ¿ya? Por semana, por mes, al año, un cigarro, una cajetilla, no sé qué, inclusive la marca, todos ellos, ¿no? Entonces hay que ver cuánto tiempo estaba expuesto, cuánto tiempo estaba el paciente fumando, ¿ok? Básicamente es un factor de riesgo importantísimo porque afecta a, o sea, que uno de ellos es las arterias, porque el tabaquismo tiene un efecto sistémico. ¿Qué más? De repente el paciente es diabético, ¿ya? De repente, ¿cuándo diabético? ¿Cuánto tiempo diabetes? Pues, si tiene diabetes, ¿dónde fue diagnosticado? Si fue diagnosticado, ¿cómo fue el tratamiento? ¿Realmente cumple el tratamiento? ¿Realmente cumple todas sus indicaciones? ¿Hace ejercicio? ¿Hace dieta? O sea, que hay que ver todos los detalles posibles de ese diabetes, porque es un factor de riesgo tener diabetes, ¿ya? Para sufrir de la enfermedad arterial periférica. Esos pacientes con dislipidemia, ¿no? Esos pacientes, pero no siento nada, dicen, ¿no? Intentos con colesterol, triglicéridos en los cielos. Entonces, básicamente, de repente, si el paciente tiene varios factores de riesgo,
Entonces hay que pedir lípidos, ¿ya? Se llama perfil lipídico, ¿no? Colesterol total y fraccionada. Y una de las fraccionadas es el HDL que nos interesa y el LDL. Y para los triglicéridos. Eso con el correr de los tiempos también es un factor de riesgo para que empiece a formarse los aterosclerosis, ¿no? O de repente el paciente es un paciente hipertenso, igual que la diabetes, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde fue diagnosticado? ¿Cómo fue sus controles? Si ¿tiene alguna complicación? La edad por sí solo también, a mayor edad, generalmente más de 60 para arriba, un factor de riesgo, ¿no? Entonces, todos ellos, puede ser uno, dos o varios, ¿ya? Pueden hacer que el paciente tenga y termine en aterosclerosis sistémica. De hecho, esos van a, cada uno tiene su fisiopatología de formación. Entonces, es un tema de discusión, por ejemplo, aterosclerosis por dislipidemia, ¿no? Aterosclerosis en diabetes, o sea que es un tema amplio que hay que tratar. Estamos tratando en forma general. Entonces, hay otras enfermedades, eh, enfermedades poco comunes, poco frecuentes, que también hacen que el paciente tenga riesgo de formar aterosclerosis, como problemas de coagulación, problemas de factor de coagulación de algunas proteínas, ¿no? Todos ellos. Entonces, cuando hablamos la parte venosa, en este caso una predisposición es, por ejemplo, la triada de Virchow, ¿ya? O sea, que ya hemos hablado de la triada de Virchow. O sea, que hay lesión endotelial, entonces esa lesión, ¿por qué será? Traumatismo, cirugía, ¿no? O de repente tiene estas venosa, inmovilización, paciente añoso, está postrado, ¿no? De repente tiene trombofilias, ¿no? De repente el paciente tiene una hipercoagulabilidad, de repente tiene factor 5 de ley, o sea, deficiencia de estas proteínas, o paciente, de repente es paciente oncólogo, sumatoria de ellos, o uno de ellos, ¿ya? La mayoría es sumatoria de la triada, entonces ahí empieza a formarse coágulos. Cuando hablamos de isquemia aguda a nivel arterial, ¿ya? La mayoría es por problemas cardíacos. A la cabeza, ¿ya? Fibrilación auricular, ¿ya? Fibrilación auricular. Generalmente tiene que haber factor de riesgo, de repente el paciente, el mismo corazón está mal. Ejemplo, problemas valvulares, estenosis mitral, por ejemplo. O de repente es un paciente posinfarto. Entonces hay que hacer toda la historia clínica. ¿Por qué ha hecho fibrilación auricular? ¿No? De repente ya tiene diagnóstico, de repente tiene prótesis valvulares, ¿no? O de repente es un paciente que ya tuvo un infarto, ya tiene complicación de ese infarto. Entonces, estos pacientes pueden hacer isquemia arterial aguda, ¿no? Entonces, todo paciente con isquemia arterial aguda, una insuficiencia arterial periférica, hay que ver cómo está el corazón básico, ¿no? Básico. Entonces, como les decía, la formación de ateroma es un tema bastante amplio, es un resumen que vamos a hacer, ¿no? Entonces, primero, ¿qué cosa hay? Pues hay factor de riesgo, si el paciente es síndrome metabólico, gordito, diabético, hipertenso, o simplemente no hace dieta, ¿no? Entonces, el paciente va a tener, con el correr del tiempo, una injuria endotelial, ¿no? Una injuria endotelial, hay reacción inflamatoria por exceso de grasas, de hecho, el cuerpo va tratando de defender por el HDL, va a tratar que las grasas se eliminen, pero en este caso el paciente no hace nada al respecto, no hace dieta, no hace ejercicios, y se van acumulando los LDLs colesterol. O sea, hay una migración, internalización a nivel endotelial, y se va engrosando a nivel en la subendotelial. De hecho, acá como como un cuerpo extraño, hay una reacción inflamatoria y dentro de ellos vienen los monocitos, ¿no? Al tratar de equilibrar, pero ellos mismos se cargan de grasa, ¿ya? O sea que los macrófagos, los monocitos, básicamente aquí los macrófagos, se llenan de grasa, se llaman las células espumosas, ¿no? Y se va acumulando acá. Y como se dan cuenta, esta esta arteria se va engrosando y el flujo se va disminuyendo, ¿no? Entonces, esa es la formación de ateromas. Esto pasa en meses y años, ¿no? Meses y años. Entonces, entonces en la isquemia aguda básicamente va a depender, ¿no? Si es arterial o si es venosa. Los más súbitos son las arteriales, ¿no? Más súbitos. Los más lentos son las venosas.
¿no? Cuando hay una isquemia arterial aguda, el paciente hace isquemia, necrosis, el paciente entra en amputación en unas horas, a más días. Y cuando hay una isquemia a nivel de venas, pues que una insuficiencia venosa es más lento, ¿no? Más lento. Entonces, de hecho, inicialmente hay un cambio metabólico, el cuerpo va a tratar de regularizar por glucosa anaeróbica, como va a llegar menos oxígeno, ¿ya? Entonces el cuerpo va a tratar de entrar, de captar ATP por otros mecanismos. En este caso, el ciclo del ácido cítrico, todos ellos se van a activar y va a formar ácido láctico. Después, las células, como llega menos oxígeno, van a empezar a morir, ¿ya? Van a hacer hipoxia, anoxia y necrosis. De hecho, el cuerpo, ese órgano tejido que está hipoperfundido, va a tratar de hacer una circulación colaterales para tratar de oxigenar ese órgano hasta el final. O sea, que el mismo cuerpo trata de solucionar hasta el final, ¿sí? Si eso no mejora, y depende de los vasos, el paciente empieza a hacer necrosis, edema, o sea, que hacen edema, aumento de volumen de ese miembro, y tranquilamente pueden ser un síndrome compartimental, ¿no? En caso de fallo venoso, como les decía, es más lento. El problema es válvulas o las mismas venas, ¿no? Las válvulas, pues que la sangre que supuestamente subía contra la gravedad, ya, las válvulas empiezan a alterarse y empieza a regresar, ¿no? Como se empieza a regresar, todo se llena estasis, o sea, que hay un flujo retrógrado y hay congestión, y hay hipertensión venosa. Y alrededor van a empezar a formar microangiopatías, estasis, hipoxia, compresión de los órganos tejidos alrededor, ¿no? Y el paciente va a tener con cambio de la coloración, aumento del volumen del miembro, ¿no? Pero como les decía, eso es más lento, ¿no? Más lento. Entonces, cuando hablamos de claudicación intermitente, va a depender dónde está la obstrucción. En este caso, cuando es arterial, como decía, es más aparatoso, más agudo y el dolor es más intenso, inclusive. Entonces, por ejemplo, si es que hay un engrosamiento, obstrucción arterial, por ejemplo, aortoilíaco, ahí se llama síndrome de Lerich. ¿Y cosa hay? Una claudicación a nivel de las nalgas, muslos, frecuentemente, como está acá, la parte urogenital, a disfunción eréctil, y hay ausencia de pulsos, por eso hay que comprar los pulsos. Cuando tú vas a examinar los pulsos, hay que examinar, ¿no? Simétricos, ¿son simétricos o no? Derecho, izquierdo, ¿no? Conforme va bajando, puede haber más abajo la obstrucción, sector femoropopliteo, infrapopliteo, ¿ya? O de repente en todas las arterias grandes, ¿ya? Entonces, la isquemia, como decía, es una emergencia. Porque si es que no repercuten, o sea que todo el miembro se muere, entonces tienen que amputar. Entonces el diagnóstico tiene que ser rápido, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber. O sea que evaluar al paciente, ¿no? En este caso, una isquemia arterial periférica, ¿no? Se va a recordar con los 6P de Rutherford, ¿no? 6P. Primero, ¿qué cosa es? Dolor. Es un dolor intenso. ¿Por qué? Porque hay liberación de ácido láctico. Entonces, ¿dónde es dolor? Entonces, ¿es espontáneo o a la palpación o a la movilización? Entonces, semiología de ese dolor. Ustedes saben que el dolor tiene 10 características. Entonces, todas esas características tienen que poner pues, localización, tipo de dolor, intensidad, todos ellos, ¿no? Y si es que hay cambio de coloración, ¿ya? Si hay palidez o no de ese miembro. Porque si es que llega menos sangre, el paciente, hay frialdad distal, palidez, cambio de coloración. ¿Cómo están esos pulsos? Semiología del pulso. Entonces, cuando han hecho un examen general, han hecho cómo se evalúa el pulso, ¿no? Tienen su semiología, todos los detalles. O sea que hay que comparar, ¿no? ¿Hay parestesias o no? ¿Por qué? Porque usted sabe también que los nervios, todos ellos, dependen de las arterias y cuando llega menos oxígeno, también los nervios empiezan a alterarse. Entonces el paciente va a tener la famosa hipoestesia en cada o sea que es como si tuvieras una media y todo ese lado tiene hipoestesia, ¿no? Algunos son muy hipersensibles, ni bien le tocas, te empieza a doler, ¿no? Otros hay parálisis, o sea que ese miembro, como no llega, toda la máquina de la musculatura, todo está alterado, entonces el paciente va a tener parálisis de ese miembro.
y va a haber la frialdad, como decían, una frialdad distal. Entonces, le toca, está frío con respecto al otro miembro. En caso de problemas venosos, en este caso una tromboembolización venoso, como decía, es más lento, ¿no? Más lento. Típicamente cuando hay una trombosis venosa profunda, hay un coágulo acá, entonces el paciente va a hacer un poco de edema. Y es un edema unilateral, no es simétrico como en pacientes renales, pero hay que hacer toda la semiología. El edema, si es frío, el edema caliente, cuánto de fobia, o sea, cuánto de fobia deja. El godet, no te olvides, una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Hasta dónde se le edema? ¿Ya? ¿Hasta dónde se le edema? El famoso signo de Homan, en los pacientes con trombosis venosa profunda, cuando tú el miembro lo hiperextiendes, empieza a dolerla acá. Es Homan positivo, dice, ¿no? Hay también lo que se llama la flagmasia albandolens, o sea que la pierna está dolorosa, congestiva, edematosa, ¿no? Por la disminución a nivel de la circulación venosa. Está pálida, tensa, ¿no? Y lo que se llama la flegmasia cerulea dolens, también el paciente está con cambio de coloración, ¿no? El paciente se pone oscuro, está oscuro. Tú ven el miembro, está oscuro, negro. No se olviden cuando hay trombosis venosa profunda, ¿ya? Cuando hay trombosis venosa profunda, estamos hablando, depende cuando hay un trombo, por ejemplo, aquí en la pierna, el signo de Homa ya hemos dicho, también hay otros signos, el signo de Oloy. Entonces te van a preguntar cómo está el signo de dolor, ¿no? ¿Qué cosa hace? Hay dolor a la compresión muscular con la pantorrilla cuando tú la aplastas acá, así como está en la foto, ¿no? Hay el signo de Pratt, ¿no? Que van a aparecer las venas sinteneales en los tercios distales de la extremidad afectada. Básicamente, ¿cómo se va a ver? Cuando se va lateralizar el malleolo interno. ¿Ya? Hay un signo de Lowenberg, es lo mismo que el hoy, pero con un tensiómetro. ¿Ya? Tú le aumentas la presión, básicamente el tensiómetro a esto, a 60, 180, y el paciente va a empezar a tener dolor. Entonces, cuando hay trombosis venosa profunda, todo esto tienes que poner, ¿no? Hay presencia o ausencia de estos signos, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver, ya uno, de hecho, aplicando esta semiología, primero ves, ¿no? Inspección, sin chocar al paciente, ¿no? ¿Cómo es el paciente? ¿No? O sea, ¿cómo es ese miembro? ¿No? Está atrófica, está con pérdida del vello, cómo están las uñas en la periferia. Generalmente cuando son problemas arteriales, las uñas están bien deformes, ¿no? Con cambio de coloración. Están cianóticas, ¿no? Están cianóticas, están pálidas. Y cuando son arteriales, hay libres reticulares, ¿no? Y frialdad distal. O sea que básicamente tú tienes que ver cómo está esa coloración, ¿no? Cuando ya tú empiezas a palpar, ya vas a palpar, básicamente si es arterial, siempre, aunque sea venosa o arterial, tienes que examinar los dos, ¿no? Nadie te va a decir, solo arterial, solo venoso, porque el paciente puede tener ambos, ¿no? O sea, un solo paciente puede tener arterial y puede tener venoso también. Entonces tiene que examinar sí o sí cómo están los pulsos, ¿ya? Cómo están los pulsos, o sea que pu- pulso popliteo, o sea que mejor desde el distal al proximal, ¿no? Pedio, ¿no? Pedio, derecho, izquierdo, ¿cómo está? Maliolar, derecho, izquierdo, ¿no? Retromaliolar, derecho, izquierdo, popliteo, derecho, izquierdo. O sea que, ¿cómo están los pulsos? ¿Ya? Hay que auscultar también, porque en algunos pacientes, como hay obstrucción de flujo, puede haber soplos, ¿ya? Puede haber soplos, básicamente en los problemas arteriales. Y cuando hay maniobras venosas para explorar el flujo venoso. Entonces, cuando hay problemas arteriales, hay maniobras, ¿no? Como por ejemplo, prueba de Halley, ¿no? Entonces, básicamente, ve la permeabilidad plantar, ¿no? Entonces, vamos a comprimir simultáneamente las arterias radiales, como está en la foto, ¿ya? Cierra el puño 30 segundos, y cuando suelta, debería, ¿ya? Auscultas y el paciente permanece con la mano pálida, porque el flujo no está llegando bien. Entonces, indica un problema arterial. Entonces, dices, hay insuficiencia arterial periférica, mano derecha, por ejemplo, ¿no? La prueba de Addison o síndrome de desfiladero torácica, básicamente el paciente tiene que hacer que haga esto, ¿no?
Paciente que tiene que realizar inspiración profunda y gira la cabeza hacia el lado examinado. Pues, si hay un problema, igualito, va a haber disminución, cambio de coloración y alteración de flujo de ese lado. Problemas venosos, como les decía, ahí, por ejemplo, la maniobra de Schwartz, vas a escuchar la prueba del oleaje. Tú comprimes y cuando sueltas, pues, todo el flujo supuestamente no, debería estar normal, ¿no? Pero acá, básicamente, el paciente, cuando vas a colocar la mano en la parte proximal, o sea, sobre el extremo superior del cordón varicoso, en el caso de Safena, en la región inguinal, o sea, vas a sentir unas oleadas. O sea, quiere decir que todo el sistema venoso está mal, ¿no? O sea, hay dilataciones, ¿no? Y vas a escuchar, o mejor dicho, vas a sentir, pareciera un pulso con tipo oleadas, ¿no? También hay la maniobra de Trendelenburg, ¿no? Generalmente para que evalúes el callado y los perforantes, ¿no? Entonces el paciente va a estar en decúbito supino, vas a hacer que se eleve la pierna para vaciar todas las venas, se coloca un turniquete, ¿ya? Básicamente para bloquear las sáfenas, y el paciente de pie, ¿no? Pues, el paciente de pie, ¿ya? Y el paciente si tiene problemas venosos, ¿ya? Entonces pues, va a tener, si las varices se llenan súbitamente al soltar, el torniquete indica competencia valvular, el caído en el safeno. O sea, ahí vas a interpretar que las venas sáfenas están mal, ¿no? Hay maniobra de Pertes, básicamente para ver la permeabilidad del sistema profundo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser un torniquete supramalleolar en el muslo para obstruir las partes ¿no? Superficial, ¿no? Cosa que la profunda para que trabaje, ¿no? Y se pide al paciente que camine y haga ejercicio de punta de pies. Entonces, ¿cómo se va a interpretar? Al, al ver, pues, cuando va a hacer ejercicios, va a contraer los músculos y debería vaciarse la sangre hacia el sistema profundo, ¿no? Porque la parte superficial lo estás bloqueando. Entonces, si es así, si está normal, eso quiere decir que está permeable, ¿no? Si las varices superficies empiezan a colapsar y aumenta la tensión, generan varices, aumentando la tensión, generan dolor, ahí indica obstrucción, o sea, problemas de venas profundas. El índice tobillo-brazo básicamente es para insuficiencia arterial, ¿ya? De hecho, hay como especie de maquinistas especiales, pero nosotros nos adaptamos. Básicamente necesitas tu tensiómetro y estetoscopio. Mides la presión, ¿ya? Mides la presión arterial de un brazo derecho y miembro inferior derecho. Entonces va a ser cociente entre la presión sistólica tibial y pedial y braquial, ¿no? Puede ser tibial o pedia. Básicamente nosotros hacemos tibial y braquial, pero del mismo lado. O sea, tú lo divides, ¿no? Ya, sistólica, ¿cuánto? Ya, arriba, tanto. Abajo, ¿cuánto? Entonces, divides. Cuanto más corto sea, o sea, cuanto menos sea, va a haber isquemia crítica. O sea, que si tu resultado sale 0.3, posiblemente es una isquemia crítica. Alto riesgo de que ese miembro se pierda. Lo normal es que sea más de 1.3, ¿no? Entonces, aparentemente están bien, ¿no? Pero hay que ver si tiene factor riesgo, hay que trabajar con ese factor de riesgo. De hecho, esa es la evaluación general que vas a hacer. De hecho, algunos exámenes que sí tienes que empezar a pedir, saber pedir. Un paciente puede tener problema arterial puro o problema venoso puro o un poco de ambos, ¿ya? Pero ya te he dicho, cuando son arteriales y cuando son agudos, son aparatosos. Entonces, paciente en horas nomás. Entonces, ahí la pletismografía para ver registro de volumen segmentario, eso es parte. Generalmente no usamos, lo que usamos más es el ecodoppler. Entonces, hay ecodoppler arterial y ecodoppler venoso. Entonces, si tú piensas que es problema arterial, vas a pedir ecodoppler arterial, miembro inferior derecho, ¿no? De acuerdo a tus evaluación y a tu historia clínica, ¿no? O si tú piensas que es problema venoso, pones ecodoppler venosa, de miembro inferior derecho, por ejemplo, ¿no?
No es por pedir tampoco, porque el ecodoppler está bien caro, está 200, 300 soles, ¿no? Entonces, la ultrasonografía, hay varios tipos de ultrasonografía, por ejemplo, el ecoduplex. Entonces, nosotros básicamente es ecodoppler, ¿no? Ecodoppler. En la ecografía también va a depender de quién lo hace. Entonces, ahí te va a reportar este, toda la circulación. Si es venosa, superficial, profunda, los colaterales, todo te va a reportar. Si es arterial, igualito. En dónde está la obstrucción, si se siente engrosado, cuánto grado de estenosis y en qué vaso. Pues con todo eso tú puedes clasificar, seguramente vas a leer, Fontaine, ¿no? La isquemia crónica. ¿Cuánto de Fontaine tiene? ¿Cómo vas a ver? Depende del paciente, ¿no? De cómo te dice, ¿no? Si el paciente es asintomático ya, y de repente un ITB alterado y el paciente fuma, es gordito, todo eso, entonces Fontaine 1 versus un Fontaine 4, ya las lesiones son estructurales, ya de repente tiene úlceras. Las úlceras pueden ser por problemas de venas, por problemas arteriales o por problemas nerviosos o sumatoria de los tres, ¿no? ¿Qué más? Hay que ver en casos de isquemia aguda de cómo está la viabilidad, la parte del sistema nervioso, el motor y cómo está el señal Doppler. Entonces, hay que ver en qué condición está, en qué categoría está para tomar decisiones. Entonces, esto básicamente más adelante se van a detallar, ¿no? Pero es categoría 1, entonces, extremidad no amenaza, ¿no? O sea, manejo, anticoagulación, ¿no? Entonces, paciente aparentemente sin otros síntomas, signos neurológicos, la parte motor no está comprometida y el Doppler arterial y venosos son aparentemente normales. Sí, conforme va aumentando, ¿no? Va a tener más síntomas, más signos. De tal manera, una categoría 3 va a ser un paciente con lesión irreversible. Hay una pérdida de tejido ya considerable. El paciente siente anestesia en ese miembro. Hay rigidez, ¿no? El paciente ya tiene parálisis, ¿no? Y el ecodoppler, ya, sí, pues te dice obstrucción 80%, por ejemplo, ¿no? Obstrucción 80%. Ese paciente hay que permeabilizar esa arteria. En caso de trombosis venosa profunda, cuando es problema de venas, ¿ya? Tienes que acostumbrarte. Una de las escalas, hay muchas escalas, ¿ah? Muchas escalas. Una de las escalas que, para que vayas empezando a conocer, es la escala de Wells. Básicamente, ¿qué cosa se evalúa? Eh, Básicamente, no, la historia clínica. Si el paciente tuvo cáncer, si estaba inmovilizado, cómo es el dolor, si tiene edemas, cómo está el problema, si hay red venoso, si tiene antecedente de trombosis venosa profunda, o hay otros diagnósticos alternativos, y dependiendo, o sea, sacas un puntaje, ¿ya? Entonces, si hay riesgo probabilidad alta, por ejemplo, entonces pedirás Diminudo, que es otro examen para ver si es que hay un coágulo adentro, y ecografía Doppler. Si la probabilidad es baja, entonces un puntaje menor de 2, generalmente no solicitamos Diminudo, ¿ya? El paciente sigue, hay que hacer seguimiento, ¿ya? Si pides tu Diminudo y si está alto, pero no concuerda con la probabilidad, ¿ya? Si es ahí, de repente el colágeno, pues eso va a depender de tu historia clínica, ¿no? O sea, son apoyos diagnósticos para ver la posibilidad de que haya trombosis venosa profunda. De hecho, hay otras pruebas más especiales, en este caso las arteriales, por ejemplo, nosotros pedimos angiografía, ¿no? Esa es la angiografía convencional, ¿ya? Meten unas sustancias de contraste y se dibuja todas las arterias, ¿no? Todas las arterias, y ahí te dice qué vaso está lesionado. Hay angiotomografía computarizada, es lo que usamos nosotros acá ahora. Angiotomografía. También se usa con contraste, todo el contraste bien, y dibuja todas las arterias, todas las colaterales, y te dice dónde exactamente está la obstrucción y hasta dónde está la obstrucción, cuánto porcentaje de obstrucción tiene, ¿no? Angioresonancia también hay, ¿ya? Pero nosotros más usamos la angiotomografía en el hospital ahí. Otro es, hay que diferenciar si tu problema ya es crónico, la mayoría, cuando es crónico, si es una úlcera arterial, o es una úlcera venosa, o es una úlcera neuropática. Puede ser un poco de ambos, ¿no? Doctor puede decir, hay predominio arterial, no, predominio venoso, o predominio neuropático. Ejemplo, un paciente diabético hace los tres. Entonces, una úlcera arterial
clásicamente está en la parte distal, ¿ya? El dolor es severo, ¿no? Dolor severo. Fondos generalmente son irregulares, acavocados, pálidos, necróticos, ¿no? En torno es que la extremidad está fría, o es que no llega a pulso, pues, ¿no? Entonces ahí tienes que evaluar el pulso. Mientras que las úlceras venosas, ¿ya? Generalmente son en alveolo interno, es proximal. El dolor no es tan doloroso como el arterial, ¿no? El fondo generalmente es un paciente con una herida o una úlcera, ¿ya? Con fondo rosado, la mayoría está húmedo, ¿ya? Generalmente son únicas. Y la piel no está fría, ¿no? Pero sí está endurada, con edematizada, de forma localizada. Neuropático va a depender, ¿ya? Es parecido a la arterial, ¿no? Parecido también. Inclusive hay pacientes que no les duele. ¿Por qué? Ejemplo, paciente diabético no les duele, ¿no? Pero si está la úlcera, pisan un clavo y no siente nada. Ahí estaba la herida y ya viene infectado, ¿no? Entonces puede ser sumatoria, así, parecida a las arteriales, ¿no? Hay que ver si ese dolor de esa extremidad es problema de venas, arterias, o es otra cosa. No va a ser que sea un paciente con un desgarro muscular, ¿no? Ha hecho deporte, ha hecho un mal movimiento y empieza a doler y hay edema y flujosis. Así es la historia clínica, no fuma, no toma, no es que no tiene un factor riesgo y ha hecho deporte y se ha estirado, ya pues sacas una resonancia y hay lesión, desgarro fibrilar, por ejemplo. Entonces, un diagnóstico diferencial. O sea, ahí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? El quiste de Baker, clásicamente, cuando hay un quiste acá, empieza a crecer de la nada y todo el miembro inferior empieza a molestarlo, ¿no? Entonces hay la ubicación intermitente, pues, hay una obstrucción por una masa extravascular. Los palpas, de repente, asimetría, y hay un bulto ahí, quiste de Baker, ¿no? Entonces, ahí se le da un diferencial. O no va a ser que el paciente tenga pues, un proceso infeccioso como una celulitis localizada en el miembro inferior. Entonces va a tener eritema, cuadro febril y por ahí alguna infección de algo urinario o alguna lesión cercana. Entonces, una celulitis. Entonces, por eso hay que hacer la historia clínica. O clásicamente con los pacientes añosos, ¿no? Pacientes ancianos o los pacientes que tuvieron algún traumatismo vertebromedular, ¿ya? Y el dolor era neuropático, ¿no? Dolor neuropático, así que venas, arterias, todo está normal. Y otras enfermedades como, por ejemplo, la gota, ¿no? La gota, básicamente en los miembros inferiores, hay flogos, dolor, ¿no? Generalmente en los pacientes varones que toman mucho alcohol o exceso de proteínas. O de repente no va a ser que es un paciente cardiópata, ¿no? Y tiene edema bilateral. Algunos, o sea que la mayoría, lo normal es que sean bilaterales casi simétricos, edemas calientes, entonces es semiología del edema, hay que saber, pues. Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí?